Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con compuestos azufrados, en este caso con la resolución de los ejercicios de las cartillas, los problemas seleccionados de compuestos azufrados. Ya vimos la clase previa, este, todas las diapositivas, donde hay la descripción de propiedades físicas y químicas de los compuestos azufrados. Eh, yo lo voy a ir leyendo, ustedes van resolviendo, digamos, vayan viendo el video con la observación de la cartilla, ¿no? El ejercicio número 1. Identifique el material de partida adecuado y los reactivos necesarios para preparar los siguientes compuestos. Bueno, son compuestos tioles, ¿no? Vamos a ver acá el compuesto A. El compuesto A es una estructura pentagonal que tiene, sí, sí, se está unido a un carbono primario, el tío. Bueno, yo tengo que sintetizar ese compuesto. Como no me dice a partir de quién, como no me dice a partir de quién tengo que sintetizar, bueno, yo tengo que preferir, si puedo hacer la síntesis que me da como ejemplo de teoría, hago eso. Como es un primario, recuerden que en los tioles habían tres métodos de obtención, por lo tanto, al ser un primario, lo que vamos a utilizar es la sustitución nucleofílica bimolecular. En la sustitución nucleofílica bimolecular utilizamos como nucleófilo el anión sulfidrilo. Entonces la reacción puede estar expresada, ya lo voy a escribir así acá, partiendo desde un halogenuro de alquilo, en este caso un halogenuro de alquilo primario, y ese halogenuro de alquilo va a reaccionar con el reactivo nucleofílico, que va a ser, se llama, como nombre, se llama mercaptida de sodio, un nombre raro, pero es el sodio con el anión sulfidrilo. Esta especie de acá es el anión sulfidrilo. Es como el anión oxidrilo de los oxígenos. Este es el anión sulfidrilo. Bueno, él es el que actúa como reactivo nucleofílico, reemplaza el bromo por un mecanismo SN2. Si bien el carbono primario está unido a la estructura pentagonal, pero recuerden que por más que esté unido a un benceno, ese primario también va a dar SN2, o sea que el ciclo pentano no habría suficiente impedimento estérico para generar que no se pueda dar la reacción. Entonces completamos y obtenemos el compuesto B, utilizando la mercaptida de sodio. Este, bien, vamos con el compuesto B. También es un tiol, el compuesto B, el inciso B, también es un tiol, pero en este caso el tiol está unido directamente al, al ciclopentano, quiere decir que está unido a un carbono secundario. Bueno. Por lo tanto, podría, como para no repetir, podría utilizar, porque el, yo acá podría hacer el mismo método de obtención, porque a pesar de ser secundario, recuerden que los aniones del sulfuro no son bases fuertes, entonces eh, no hay problema con la eliminación E2. Eso con los aniones oxidrilos no se podría. Pero como para no repetir, podemos utilizar la obtención
usando un reactivo de Grignard, para no repetir. Si no, si, digamos, si ustedes quieren, pueden poner de nuevo mercaptida de sodio, hacer el mecanismo SN2 y obtener el compuesto. En eso no hay problema. Yo voy a hacer otro método de obtención utilizando el reactivo de Grignard. Bueno, entonces acá es donde teníamos que poner el magnesio en éter. Aquí va magnesio en éter. Con magnesio en éter formamos el reactivo de Grignard. Y aquí es donde agregamos el azufre en su fórmula de octámero. Y una vez que agregamos el azufre se interpone entre el magnesio y el carbono. El azufre se interpone entre el magnesio y el carbono. Y por último, la hidrólisis. Con esto ya rompemos el enlace azufre-magnesio y se protona el azufre formando el tiol. Este último paso lo podrían haber puesto así, en una sola reacción. Podrían haber puesto 1, el azufre, y 2, hidrógeno, en una sola reacción. Entonces ya no iban a dibujar esta molécula. Pero tienen que conocer que si no me ponen juntos, me ponen separados, así como lo acabo de hacer yo, tengo que saber cómo son las estructuras, ¿no? Siempre este detalle lo hemos señalado siempre, que hay que hacer después una protonación. Lo habitual es que se los den juntos, pero ustedes igual tienen que conocer cuáles son las etapas. ¿Mm? Bueno, ese sería utilizando el método de obtención con reactivo de Grignard. Vamos con el compuesto C. Creo que había C, sí, el C. Es un tiol de cadena abierta, un tiol de cadena abierta. Tiene 5 carbonos, ese sería B. C, perdón. Entonces tiene 5 carbonos y el tiol en esa cadena abierta. Acá, si se fijan, me están poniendo una cuña, me están dando una orientación específica. Y aquí hay un centro quiral. Hay un centro quiral en donde el azufre es prioridad 1, el carbono de acá de la derecha es 2 y el carbono metilo es 3. El hidrógeno está por detrás del plano. Digo 1, 2, 3, esto tiene configuración R, sentido horario. Quiere decir que en mi método de obtención yo tengo que lograr esa estereoquímica R. O sea que aquí sí o sí lo voy a hacer como SN2. En la SN2 ocurre una inversión de configuración cuando el carbono reactivo, el carbono que reacciona, es un centro quiral. Y no hay mezcla racémica en las SN2. Entonces acá tendría que poner un halogenuro de alquilo, perdón, halogenuro de alquilo, trataba de poner el azufre. Tengo que poner un halogenuro de alquilo con una configuración distinta a la que quiero que tenga como resultado final.
una configuración diferente, y agregamos la mercaptida de sodio. Este tiene configuración, y vamos a poner carbono quiral, el bromo es 1, 2 y 3, parece horario, pero cuando el de menor prioridad, perdón, el hidrógeno, sí, que es de menor prioridad, está por delante del plano, no está dibujado, pero sabemos que está hacia adelante, tengo que invertir, por lo tanto, de sentido horario pasaría a antihorario, configuración S. Entonces va a ser configuración S. Ponemos la mercaptida de sodio como reactivo nucleofílico y eso va a hacer que el centro quiral sufra una inversión. Este es por la estereoquímica de la reacción. En la estereoquímica de la reacción, el reactivo nucleofílico ingresa por el plano opuesto a la salida del halógeno. Entonces, por eso se da esa inversión de configuración. Bueno, esto está escrito, lo que acabamos de hacer está escrito como ecuación general. Yo aquí estoy cumpliendo con la inversión de la configuración. Está escrito como ecuación general. Pero, ¿qué sucede si me dicen que haga el mecanismo? Bueno, recordemos el mecanismo, cómo sería, por las dudas. El mecanismo siempre tiene que visualizarse esa inversión de configuración. Entonces, aquí voy a utilizar la forma tetraédrica del carbono sp3, porque tenemos que indicar esa inversión de configuración. Recordemos que la configuración inicial tiene que ser S. Entonces, si el bromo es 1, para que sea S, el hidrógeno tiene que estar por detrás y la secuencia tiene que ir en sentido antihorario. Por lo tanto, esta cadena de 3 carbonos tiene que ir acá. Esta cadena de 3 carbonos tiene que ir acá. Esa va a ser prioridad 2. Bromo es 1, ese propil va a ser 2, y el metil, que va a estar en la cuña, va a ser 3. No hace falta dibujarlo. ¿Se acuerdan que si en el extremo de la cuña no hay nada, es porque se trata de un grupo metilo? Igual yo lo voy a poner por las dudas. Bueno, miren acá cómo hay que dibujar bien el carbono sp3. Esto que estoy haciendo no se hace porque nosotros tenemos que invertir al metil, al propil y al hidrógeno hacia el otro plano. Eso es debido al ingreso del reactivo nucleofílico por el plano contrario. El reactivo nucleofílico ingresa por el plano contrario y eso es lo que provoca la inversión. Es un mecanismo concertado, todo se hace en el mismo momento, a medida que va ingresando el nucleófilo, se va eliminando el halógeno, lo vamos reemplazando y lo vamos sustituyendo. Bien, estado de transición. En el estado de transición, el carbono que está reaccionando adopta una forma trigonal planar parcial, o sea, un sp2 parcial. Entonces lo hacemos como si estaríamos dibujando una estrellita, por así decirlo. Eso representa la forma parcial sp2 del carbono. Ponemos las densidades. Y esto representa al estado de transición. Y ponemos el resultado final en donde el carbono vuelve a adoptar la posición sp3, pero ya con todo invertido.
Aquí vamos a ir colocando los sustituyentes y miren cómo yo voy a volver a hacer una línea vertical. Esta línea no se hace, pero yo para que ustedes vean cómo el grupo metil, el hidrógeno y el propil que estaban del lado izquierdo pasaron al lado derecho. Eso se llama inversión de Waldman. Y siempre que me pidan un mecanismo SN2, tienen que ir involucrado, tiene que ir representado todos esos detalles de cómo espacialmente se van modificando. Bueno, este es el punto número 1, ahí está completo, el punto número 1 de los ejercicios de la cartilla, los problemas seleccionados. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 2. Ahí lo dejo un ratito para si lo quieren hacer captura de pantalla. Vamos al número 2. Ejercicio número 2. Prediga el producto de cada una de las siguientes reacciones. Bueno, el primero es, a ver, un ciclohexano-tiol. Vamos con el primero. Primero es un ciclohexano-tiol. Este tiene que reaccionar uno con hidróxido de sodio. Eso va a ser una reacción ácido-base. Los tioles son de mayor acidez que los alcoholes, entonces sí presentan acidez frente a los hidróxidos. Ese es un detalle muy importante, ¿no? Porque los alcoholes, no se olviden que no presentan acidez frente a los hidróxidos. Y dos, un halogenuro de alquilo. Bueno, cuando reacciona con hidróxido, el tiol se convierte en tiolato. Se convierte en anión tiolato. Ese anión tiolato es un reactivo nucleofílico que puede dar sustituciones nucleofílicas sobre halogenuros de alquilo. Y recordemos que la teoría nos dice que los compuestos azufrados son mejores nucleofílicos que los compuestos oxigenados. Entonces aquí, finalmente, el azufre termina actuando como nucleófilo sobre la cadena carbonada, dando un sulfuro, o un tioéter se dice, dando un sulfuro o un tioéter. Este era el inciso A. Vamos con el inciso B. Tengo un tioéter con benceno y ciclopentano. Ahí lo dibujamos. Y esto tiene que reaccionar con hipoiodito. No, no es hipoiodito, es periodato. Perdón, periodato de sodio. Bueno, esto anoten, porque este periodato no estaba en la diapositiva. En la teoría no vimos este periodato. Pero no sé si se acuerdan ustedes, si han visto la clase, el video ya, en las oxidaciones había del sulfuro justamente, en estas oxidaciones del sulfuro, eh, eh, la cartilla solamente, la diapositiva, no la cartilla, perdón, solamente mostraba su oxidación con peróxido de hidrógeno y hablaba de un exceso de peróxido de hidrógeno que llegaba a sulfona. Primero se forma un sulfóxido y después a sulfona. Y yo les dije que hay un agente oxidante que detiene la oxidación del sulfuro en el sulfóxido. Es como cuando decimos el alcohol primario con PCC
detiene su oxidación en un aldehído, pero con permanganato de potasio su oxidación sigue hasta el ácido carboxílico. Bueno, con ese mismo criterio, el sulfuro tiene dos productos de oxidación según el agente oxidante que utiliza. Si es un peróxido y en exceso, el sulfuro va a pasar a sulfóxido y va a terminar en sulfona porque el sulfóxido se va a seguir oxidando. Pero hay un agente oxidante que es justamente este periodato de sodio, que permite que, que el sulfuro, perdón, solamente se oxide a sulfóxido. O sea que esto anoten porque no está en la diapositiva, ¿no? Este es un agente oxidante. Este es un agente oxidante que oxida el sulfuro, pero detiene su oxidación en el sulfóxido. En el sulfóxido hay un doble enlace con un oxígeno, ese es el grupo sulfóxido. En teoría, ahora la cambiaron totalmente a esta parte teórica del compuesto azufrado, había una descripción completa del grupo sulfóxido, porque ustedes se acuerdan que utilizan como solvente para la SN2 el dimetilsulfóxido, el DMSO, que utilizamos para la SN2, por ejemplo, cuando ponemos cianuro de potasio en dimetilsulfóxido. Bueno, este dimetilsulfóxido tiene el grupo que estoy escribiendo acá. Nada más que en vez de tener benceno y ciclopentano, tiene dos grupos metil. Y es dimetilsulfóxido. El azufre, el dimetilsulfóxido, a pesar de que tiene ahí un orbital pi, tiene hibridación sp3, aunque no lo crean. Y eso era algo importante, bueno, antes, ¿no? La teoría hacía toda una descripción de estructura orbital, que ahora lo han sacado, por suerte para ustedes. Porque no era simple, pero no era difícil, pero tampoco era simple, porque era toda una descripción de estructura orbitálica y aparecía un orbital pi entre los orbitales de vacío del azufre y el orbital p, por ejemplo. Bueno, no me quiero ir, perdón. Vamos con el siguiente inciso. El C. Uy, lo perdí. El C, aquí está. En el C tenemos un ciclohexano, con un metil y un bromo. Bien. Y tiene que reaccionar con un anión tiolato. Bueno, vamos al C. Un ciclohexano, un grupo metil, un bromo, y esto tiene que reaccionar con un anión tiolato de 2 carbonos. Sería el etano, tiolato, puse oxígeno y azufre. Azufre de sodio. Yo les pongo las cargas, pero no es necesario, ¿no? Pero es un compuesto iónico. Es como el ion alcoxil. Bueno, entonces mi núcleo fílico, esto va a ser un mecanismo SN2. Núcleo fílico reemplaza el bromo y se forma un sulfuro. Esto lo podríamos considerar como método de obtención de un sulfuro. Y bueno, se forma bromuro de sodio. Ese sería el inciso C. El inciso D, un sulfuro con ciclopentano, peróxido en exceso, otra oxidación. Inciso C, un sulfuro con
ciclopentano y peróxido de hidrógeno en exceso. Peróxido de hidrógeno en exceso. Esto es lo que hablamos recién de la oxidación. La oxidación con peróxido, el sulfuro pasa a sulfóxido, el grupo que escribimos acá. Este grupo es el sulfóxido. Bueno, una vez que se forma el sulfóxido, ese continúa su oxidación a una sulfona. A una sulfona. El grupo sulfona lo puedo hacer así, miren, acá lo voy a dibujar. La sulfona hay dos oxígenos con doble enlace hacia el azufre. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. Es el mismo, por las dudas, es el mismo. Ustedes lo pueden dibujar como más les guste. Ese es el mismo grupo sulfón. Bueno, yo lo voy a dibujar así, como la primera opción, pero puede ser la segunda opción también, tranquilamente, son lo mismo. Y tenemos la sulfona. Bien, este es el punto 2, inciso D, completado entonces el punto 2 de la cartilla. Vamos al punto 3. El ejercicio 3 dice, determine si es necesario o no el agregado de un grupo bloqueante para lograr cada una de las siguientes transformaciones. Bueno, esto lo vamos a cambiar, lo voy a mostrar directamente la diapositiva, el PDF, así trabajamos sobre el PDF. Si no estoy perdiendo tiempo en escribir y podemos hacer más ejercicio. Determine si es necesario o no el agregado. A ver, estoy compartiendo. Sí, ahí estoy compartiendo. El agregado o no de un grupo bloqueante para lograr cada una de las siguientes transformaciones. Bueno, recordemos que al grupo sulfónico, mediante la sulfonación del benceno, lo usamos como bloqueante, que significa que bloquea una posición de sustitución electrofílica aromática. Bueno, vamos con el inciso A. En el inciso A tengo un propan-2-sil-benceno. Este propan-2-sil es un activante que orienta a posiciones 2 y posición 4. Y yo quiero que la reacción termine con un grupo nitro en posición 2. Bueno, esta reacción sí va a necesitar un grupo bloqueante. Va a necesitar que en esta posición 4 yo primero haga la sulfonación, o sea que aquí tiene que quedar el grupo sulfónico. El grupo sulfónico tiene que quedar acá por medio de la sulfonación. Hago la nitración, que va a ir a posición 4, y después hago ácido sulfúrico diluido para eliminar ese grupo sulfónico y ya me va a quedar el grupo nitro solo en posición 2. El ejercicio no me pide que haga todas las ecuaciones. Bueno, ustedes, para practicar, hagan las reacciones. Porque acá solamente me dice que yo tengo que determinar si hace falta o no que agregue un grupo bloqueante. Bueno, en este primer caso, vamos a poner que sí. Vamos con el segundo, el inciso B.
tengo otra vez un propandosilbenceno. Este es un activante que orienta a posiciones 2 y orienta a posición 4. El resultado final tiene que ser con 4 bromo, o bueno, bromo en posición 4, porque en realidad no se va a llamar 4 bromo, esto después se va a llamar 1 bromo, 4 propandosilbenceno, porque se debe numerar en orden alfabético. Bueno, eso es nomenclatura. Pero el bromo, para que ingrese en posición 4, no necesita ningún bloqueante en 2, porque el 4 es el mayoritario. Entonces no me va a hacer falta realizar la reacción de sulfonación primero para que bloquee la posición 4. Entonces, este no necesita de grupo bloqueante. Vamos al C. En el C tenemos anillo aromático. Miren, acá tengo un átomo de nitrógeno. Este átomo de nitrógeno es un grupo dador de electrones, o sea que es activante. Y acá tengo un grupo carbonilo. Los grupos carbonilo son grupos atractores de electrones, por lo tanto son desactivantes. Tengo activante y tengo desactivante. ¿Quién orienta la reacción entre un activante y un desactivante? El activante. Entonces, el nitrógeno de la amina, un activante fuerte encima, va a orientar a posiciones 2 y 4 con respecto a la posición del átomo de nitrógeno. El átomo de nitrógeno va a ser 1, 2 y 4. Ahí están las posiciones 2 y 4. Bueno, ese es el análisis que hice previamente. Ahora, la reacción me pide que el bromo termine en posición 2. Pero si yo hago la halogenación de esto, el más probable va a ser el bromo en posición 4. O sea que aquí sí voy a necesitar un agente bloqueante. Voy a hacer una reacción de sulfonación para que aquí sobre el carbono 4 me quede el grupo sulfónico. Después hago la halogenación para que ingrese a posición 2 y por último elimino el grupo sulfónico. Entonces en esta reacción sí voy a necesitar. Y vamos con el último inciso, el inciso D. En el inciso D tenemos un activante fuerte que es el grupo hidroxilo, es dador de electrones por resonancia, es un activante fuerte, y tengo los grupos alquilo, que son activantes también, pero débiles. Entonces el que va a orientar la reacción va a ser el grupo hidroxilo a posiciones 2 y posiciones 4 respecto a su posición, a la posición del grupo hidroxilo. Esas son 2 y 4 las posiciones. La reacción me pide que en posición 4 quede un grupo nitro. Por lo tanto, no necesito ningún bloqueante, ningún agente bloqueante, porque ese va a ser el mayoritario, el 4. Si necesitarían 2, ahí sí. Entonces, no, tampoco necesitaría. Bueno, miren cómo hemos analizado los activantes, los desactivantes. Tengan en cuenta que aquí, como aparece esta reacción de sulfonación, que es una sustitución electrofílica aromática, les van a aparecer muchas reacciones de ese tipo y, bueno, donde ustedes tengan que determinar activante y desactivante. Por lo tanto, no dejen de repasar eso. Bueno, vamos al ejercicio número 4. La sulfadiazina es un compuesto orgánico utilizado como antibiótico. Diseñe una síntesis eficiente para este compuesto a partir de benceno y todos los reactivos necesarios. Bueno, vamos a hacer la síntesis. Si bien yo ya les hice una síntesis este, no me salen los nombres, ya me va a salir. Pero bueno, ya hicimos esto, yo le hice una síntesis, pero igual lo vamos a resolver a esto. Le pongo la pizarra, así,
Perdón, antes de pasar a la pizarra, mire, tenemos el compuesto aromático. Nosotros vamos a empezar acá. El benceno empieza de acá. Entonces, tenemos que primero obtener a la anilina. Segundo, vamos a agregar el grupo sulfónico. Y tercero, vamos a agregar toda esta molécula. No va a ser en 3 pasos las reacciones porque hay reacciones intermedias, pero yo les voy indicando los grupos, cómo lo vamos a hacer. Bien, al último vamos a agregar este, esta molécula, ¿no? Como reactivo nucleofílico. Bueno, ahora sí vamos a la pizarra. Y esto va a ser la resolución del ejercicio 4. Resolución del ejercicio 4. Había que empezar desde el benceno. Entonces empezamos desde el benceno, tenemos que llegar a la anilina. Bueno, para llegar a la anilina tenemos que hacer primero la nitración, mezcla sulfonítrica, a 60 grados. Nitración. En la nitración ahora, posteriormente, hacemos una reducción. Recuerden que puede ser utilizado estaño o zinc también, o el más común que utilizan siempre es el hierro. Pero les pongo estaño ahora como para que también se acuerden que es posible. Bien, con esto reducimos el grupo nitro a una anilina. Bueno, ahora tenemos que hacer la sulfonación, pero para eso protegemos al grupo amino con un anhídrido o con un halogenuro de acilo. Esto se llamaba, ¿se acuerdan? N-acilación. Es una sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación de los derivados de ácidos. Se puede utilizar también halogenuro de acilo, se puede utilizar un ácido carboxílico, pero el ácido carboxílico tiene que ir con calentamiento. Bueno, ahí tenemos la N-acilación. Ahora sí, hacemos la reacción de sulfonación con ácido sulfúrico fumante. El ácido sulfúrico fumante es una solución de ácido sulfúrico que contiene trióxido de azufre al 8%. Bien, entonces ya hacemos la sulfonación. Sigue todo igual. Y aquí obtenemos, yo lo voy a hacer desarrollado al grupo sulfónico. Nos hemos desarrollado el grupo sulfónico y ahora agregamos el cloruro de tionilo. Al nitrógeno todavía no hay que sacarle el grupo acetilo porque el nitrógeno también reacciona con el cloruro de tionilo, el grupo amino me refiero, ¿no? Entonces no hay que sacar todavía el grupo acetilo del nitrógeno, hay que dejarlo así como amino. Eso lo vamos a sacar al último recién. Bien, este cloruro de tionilo va a reemplazar el grupo hidroxilo del grupo sulfónico para convertirlo en un cloruro de sulfonilo. Eso va a permitir que el azufre pase a ser un reactivo electrofílico más fuerte.
y permita ataques nucleofílicos. Ahí reemplazo el cloro. Entonces, esto va a reaccionar ahora sí con una este, amina. Y acá este sería lo que yo les marqué como 3. ¿Se acuerdan que recién les puse 1? Tenemos que llegar a la anilina. 2, tenemos que agregar el grupo sulfónico. Y 3, tenemos que agregar el grupo amino. Bueno, esa molécula se llama alfa-aminodiazina. Es el reactivo nucleofílico. La alfa-aminodiazina tiene la siguiente estructura. Perdón, no es con azufre, es con nitrógeno. Es un heterociclo hexagonal con 2 heteroátomos. Es parecido a la piridina. Se llama diacina. Y tiene un grupo amino en posición alfa. Entonces por eso se llama alfa-aminodiacina. Bueno, el reactivo nucleofílico es el nitrógeno que va a reemplazar al cloro. El azufre actúa como electrófilo. Entonces, hacemos la sustitución, por lo tanto, aquí ya vamos a tener el nitrógeno de la amida que tenemos todavía, y ahora, unido al azufre, tiene que ir toda esa diacina, con su nitrógeno unido al azufre. Otra vez le puse el azufre. Es un nitrógeno. Y ahora, como último paso, tenemos que eliminar el grupo acetilo recién del nitrógeno, y ahí recién vamos a tener la droga sulfa. Puede ser una hidrólisis alcalina. Mejor una hidrólisis alcalina para no tener que protonar a los nitrógenos. Esta molécula se va a llamar sulfadiazina. Esta va a ser la sulfadiazina. Bien, ahí termino. Ahí les dejo. Quieren hacer una captura de pantalla. Ese sería el ejercicio 4, la denominada sulfadiazina. Bueno, vamos al punto 5. El ejercicio 5. Bueno, en el ejercicio 5, dado los siguientes pares de compuestos, indique cuáles de ellos es el más ácido, justifique su elección. Bueno, esto también lo voy a hacer acá directamente en el PDF, para hacerlo más rápido. Ahí ya estoy compartiendo el PDF. Sí. Bien, entonces, ¿quién tiene mayor acidez? Vamos con el inciso A. Tengo un alcohol y un tiol. Bueno, ya sabemos, los tioles son los de mayor acidez.
Entonces, este es el más fuerte. Voy a poner así, como símbolo, de quién es el más fuerte, ¿no? Sería así, mayor acidez. Eh, ¿Por qué? Recuerden que aquí podemos decir que el anión tiolato, siempre hablando de la base conjugada, ¿no? El azufre, al ser de mayor tamaño, dispersa más la carga negativa y su base conjugada pasa a ser más estable. Eso genera una mayor acidez del compuesto del cual proviene. Mayor estabilidad de la base conjugada, mayor acidez. También ahí puedo agregar, como agregado, diciendo que también se debe a que el enlace azufre-hidrógeno, al tener mayor longitud, es más débil y por eso libera protones con mayor facilidad. Tiene mayor longitud el enlace azufre-hidrógeno que el oxígeno-hidrógeno. Bueno, eso entonces para el A. Vamos con el B. Son dos tioles, pero aquí hay uno que tiene el halógeno. Entonces, el de mayor acidez es el que tiene el halógeno, por el efecto inductivo atractor. Es como teníamos los ácidos carboxílicos, como tenemos los alcoholes por efecto inductivo atractores. Esos efectos inductivos dispersan la carga negativa, aumentando la estabilidad de la base conjugada y por lo tanto aumentando la acidez del compuesto. Vamos al C. Son dos tioles, solo que uno con mayor número de grupos alquilos. Bueno, esto lo hemos indicado en los ácidos carboxílicos, por ejemplo, que cuando no hay sustituyente, tengo que fijarme en el efecto inductivo de los grupos alquilos. El efecto inductivo de los grupos alquilos es un efecto inductivo dador, que desestabiliza. Y decíamos, cuanto más grande es el grupo alquilo, mayor es el efecto dador que desestabiliza y disminuye la acidez. Entonces acá, este propanotiol sería de mayor acidez porque en este sería 2-metilpropanotiol, el efecto inductivo dador de electrones es más fuerte, desestabiliza a la base conjugada y disminuye la acidez. Ahí está la respuesta. Bueno, ahí está la justificación, digamos. Vamos al D. Bueno, acá lo mismo. Este es un secundario y este es un terciario. Aquí hay más grupos dadores de electrones en el terciario sobre el anión, cuando se forme el anión. Entonces, de mayor acidez es el secundario. El terciario es de menor acidez por el mayor número de efectos inductivos dadores de electrones que desestabilizan a la base conjugada, disminuyendo la acidez del compuesto. Vamos al E. Fenol y el bencenotiol. En ese bencenotiol es de mayor acidez. Es de mayor acidez. Otra vez lo explicamos lo mismo que un alcohol y el tiol. En este caso fenol, pero es lo mismo. Que el azufre dispersa mejor la carga negativa por ser de mayor tamaño. Entonces su estabilidad es mayor. La base conjugada es más estable. Ahora, en benceno, el F, bencenotiol con un ciclohexanotiol. Bueno, es como el fenol y los alcoholes. ¿Quién tiene mayor acidez? El fenol. Bueno, aquí también. El bencenotiol tiene mayor acidez que el tiol. Acá no va a ser, digamos, no va a ser conveniente. Si hay resonancia, no va a ser conveniente porque el azufre es del periodo 3 de la tabla periódica. Entonces, tiene que formar un orbital pi molecular con el
carbono, que es de un nivel 2. Tiene que ser un orbital 3p con un 2p. Y esos son poco efectivos para formar orbitales pi. Hay resonancia, pero por ahí es conveniente referirnos a el carácter sp2, el carácter S del sp2 que tenemos acá. Entonces, frente al sp3, acá tenemos un híbrido sp3. Entonces, ese efecto atractor del sp2 estabiliza más al anión, dispersa la carga y por lo tanto es más estable la base conjugada, mayor acidez. Vamos al G. En el G tenemos dos aromáticos, pero uno con un grupo atractor de electrones, el grupo nitro. Lo mismo que en el fenol, lo mismo que en los ácidos carboxílicos, lo mismo que en cualquier compuesto con acidez. Todo grupo atractor, este grupo nitro es un grupo atractor de electrones, aumenta la acidez. ¿Por qué? Porque aumenta la dispersión de carga. Y a mayor dispersión, mayor estabilidad del anión. Si el anión es más estable, estamos diciendo que la base conjugada es más estable, por lo tanto, mayor acidez para el compuesto. O sea que aquí, este 4-nitrobencenotiol es el de mayor acidez. Vamos al H. En el H tenemos un grupo oxidrilo en posición 4, que es un grupo dador de electrones que disminuye la acidez por intensificación de la carga. Y acá tenemos un grupo, un cloro, que inductivo atractor es un grupo atractor de electrones que aumenta la acidez por estabilidad del anión, ya que dispersa más su carga negativa. Entonces, el 4-cloro-bencenotiol es el de mayor acidez. Hemos utilizado todos los conceptos que ustedes ya conocen, ¿no? Por eso, cuando empezábamos allá meses atrás con ácido carboxílico, yo les decía, esto es de gran importancia, ver los efectos, ver lo de la base conjugada, porque lo van a aplicar en todo compuesto que presente acidez. Y aquí lo estamos demostrando. O sea que esta parte va a ser sencilla si es que uno ya logró asimilar todo lo aprendido. Bueno, vamos al punto 6. Complete la siguiente secuencia de reacciones. Bueno, lo voy a hacer acá, así lo hacemos más rápido. Bueno, primero hay que distinguir qué tipo de grupo es, porque me pone ácido sulfúrico fumante, significa que aquí hay trióxido de azufre. Fíjense que a veces no me escriben el trióxido de azufre, me ponen el nombre. Yo tengo que saber que eso tiene trióxido de azufre. Y esta es una reacción de sustitución electrofílica aromática. Entonces tengo que saber qué efecto genera este se llama trifluorometil. Si es activante o desactivante. Este es un desactivante fuerte. Es más fuerte que el nitro. Para que sepan, es más fuerte que el nitro. Desactivante fuerte. O sea que es menos reactivo que el nitrobenceno, tenemos que decir. Porque cuanto más desactivante es, menor es la reacción del benceno. Bueno, de todos modos, vamos a hacer la sulfonación. Esto orienta posiciones 3 si es un desactivante. Entonces el compuesto A va a ser un ácido benceno sulfónico, que tenga el trifluorometil. Ese es el compuesto A. Vamos al B. Cloruro de tionilo. Bueno,
Ese cloruro de etileno es para reemplazar el grupo hidroxilo del sulfónico, del grupo sulfónico. Bueno, justo yo no lo hice desarrollado, pero desarrollado, aquí lo voy a hacer así, el grupo sulfónico desarrollado tiene un grupo hidroxilo y ese es el que reemplazamos, ¿no? Se reemplaza ese grupo hidroxilo por un cloro, o sea que B es el mismo compuesto, solo que tiene un cloro en su estructura. Se convirtió en sulfonilo. Bueno, aquí lo voy a hacer desarrollado. Y por último agregamos anilina. Bueno, la anilina va a ser el reactivo nucleofílico y el azufre va a ser el reactivo electrofílico. Entonces el compuesto C tiene que ser la misma molécula, pero con la anilina, con el nitrógeno de la anilina unido al azufre del sulfonilo. Todo lo demás se mantiene intacto. Bien, y ahí termina la reacción. Ahí termina la reacción. Completamos la secuencia. Fíjense, todos hemos empezado con sustitución, otra vez sustitución electrofílica aromática. Siempre va a estar involucrado eso, así que vuelvan a recordar activante, desactivante, porque a veces le van a poner la situación que me ponen dos desactivantes, uno fuerte y uno moderado. Entonces tengo que reconocer que el moderado es el que orienta. Vamos al ejercicio 7. El citrato de sildenafilo, mejor conocido como Viagra, es un medicamento utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil. La siguiente secuencia de reacciones muestra una parte de la síntesis del sildenafil. Bueno, eh, tenemos, aquí va a estar el anillo aromático, acá, el benceno. Y tenemos que hacer una sulfonación. Bueno, entonces tengo que ver quiénes son los grupos. Este compuesto que está acá, toda esta estructura, son heterociclos y son aromáticos. Eh, Aunque, no, este anillo ya perdió la aromaticidad. Este anillo de acá, perdón, ahí lo voy a señalar, ese perdió ya la aromaticidad. Bueno, de todos modos, es como tener entonces un carbono con doble enlace. Los carbonos con doble enlace unidos a los compuestos aromáticos, al benceno en este caso, son activantes débiles. El etoxi es un activante moderado. ¿Quién va entre un activante moderado y un activante débil? ¿Quién es el que orienta? El más fuerte, el moderado. Entonces, esto va a orientar a posiciones 2 y posiciones 4 en la sustitución electrofílica aromática. Bueno, veamos qué dice la consigna inciso A. Determine la posición en el anillo en la que se dará la sustitución electrofílica aromática teniendo en cuenta los efectos electrónicos y estéricos. Bueno, la posición va a ser 4. Porque la 2, al estar a la par del grupo etóxido, tiene impedimento estérico, tiene tensión estérica. ¿Se va a dar? Sí, pero en menor proporción. La sustitución, entonces, va a terminar siendo en posición 4. Y ahora, en el inciso B, me pide que complete la secuencia de reacciones indicando las estructuras de los productos A, B y C. Y después me pide que desarrolle el mecanismo detallado para la formación de C a partir de B.
Bueno, a todo este grupo que está acá, ese no va a reaccionar en nada. Todo ese grupo no va a reaccionar en nada. Entonces lo vamos a poner como grupo R, así sea más simple dibujarlo, ¿sí? A este lo vamos a llamar R. Bueno, esto lo voy a hacer en la pizarra, porque aquí sí no me va a quedar mucho lugar. Recuerden, ¿no? Yo a ese lo vamos a señalar como grupo R. Bien, entonces tenemos la secuencia, este era el ejercicio, me olvidé qué ejercicio era, 7. El ejercicio número 7 había que completar la secuencia de reacción. Teníamos el compuesto y aquí R. Entonces teníamos que hacer la sulfonación con ácido sulfúrico fumante. Eso iba a ir en posición 4. Bueno, este es el compuesto A. Aquí empezamos la resolución del ejercicio. El compuesto A sería todo lo mismo, pero con el grupo sulfónico en posición 4. Lo voy a hacer desarrollado porque después tenemos que agregar cloro. Y para que quede demostrado qué es lo que hace el cloro. Bueno, ahora ese tiene que agregarse cloruro de tionilo. Cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo reemplaza al grupo hidroxilo del grupo sulfónico y forma el cloruro de sulfonilo. Y luego hay que agregar una amina. Fíjense que esa, perdón, es una amina cíclica. Perdón, estoy un poquito ahogado. Esa amina cíclica tiene dos átomos de nitrógeno. Tiene dos átomos de nitrógeno. No es aromática, no es la piridina. Acá me estoy equivocando, creo. Las dos forman parte de la estructura, sí, me estaba equivocando. Acá. No es la piridina, sino que es una diamina donde los dos nitrógenos son híbrido sp3. Los dos nitrógenos tienen pares de electrones libres. Los dos nitrógenos podrían actuar como nucleofílico. Ahora la pregunta es, ¿quién de los dos va a ser mejor nucleofílico? Recuerden que cuando el nitrógeno, ya sea del amoníaco o de la amina, actúa como nucleofílico, ese nitrógeno termina positivo, porque es un nucleófilo neutro. Entonces, ¿qué paso hay que hacer después? Desprotonación. Eso a las aminas terciarias no les ocurre porque no tienen nitrógeno. Entonces ustedes han visto que siempre utilizamos como nucleófilo amoníaco, amina primaria o amina secundaria. Nunca amina terciaria. Porque no puede completar la reacción, la amina terciaria, ya que no tiene para desprotonarse. Dicho todo esto, significa que este nitrógeno, que es una amina secundaria, es la que va a actuar como reactivo nucleofílico. Ese nitrógeno va a terminar unido al azufre, primero va a quedar positivo y después va a perder protón. Creo que nos pedían mecanismos justamente de esta transformación. Sí, así es que ya lo vamos a hacer al mecanismo.
Pero miren qué detalle, ¿no? Hemos estado haciendo una interpretación de aminas, de compuestos nitrogenados. Pero, digamos, una interpretación que por ahí uno dice, entonces tengo que volver a estudiar aminas, volver a estudiar todo. Y es que en realidad no, porque son conceptos que ya deberían estar asociados, solamente repasar ese concepto. ¿Cuál es el concepto? Que un nucleófilo neutro siempre tiene que desprotonarse, después siempre queda positivo y hay que desprotonarlo. Eso lo hemos repetido infinidad de veces en todos los mecanismos. Pero bueno, no está de más que ustedes, porque recuerden, en los evaluativos ustedes han visto que le aparecen reacciones que han visto en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Bueno, aquí en los parciales va a pasar lo mismo. Le pueden aparecer reacciones de ácidos, de derivados, de que no está de más volver a dar una vista general de esos compuestos, ¿no? Bueno, ahí entonces tendría que dibujar el enlace del nitrógeno con el azufre. El nitrógeno que tenía el átomo de hidrógeno. Bueno, ahora me pedían el mecanismo. El mecanismo de esta transformación. Bueno, el mecanismo tiene que ser el ataque nucleofílico, ¿sí? El ataque nucleofílico a ese compuesto y demostrar lo que yo estaba contando con palabras. Recién yo estaba contando con palabras que el nitrógeno va a quedar positivo y hay que desprotonarlo. Bueno, eso tenemos que hacer ahora en el mecanismo. Entonces tenemos acá el cloro y aquí vamos a poner al nitrógeno que va a actuar como nucleófilo. Y señalamos el par de electrones. El nitrógeno actúa como nucleofílico sobre el azufre. Para eso, uno de los átomos de oxígeno va a tener que hacer este movimiento. Es como si estaríamos trabajando con un carbonilo también, si lo quieren ver de esa manera. Siempre que adicionamos un nucleófilo al carbono carbonílico, el oxígeno queda negativo. ¿Ven? Son conceptos que se repiten, son conceptos similares. Entonces uno tiene que empezar a asociar esos conceptos. Porque yo seguro que ya lo tienen asociado a alguno, este, por lo que vi. Bueno, entonces acá tenemos, lo vamos a hacer así, el cloro y tenemos el nitrógeno unido. El nitrógeno que va a estar positivo porque todavía tiene el átomo de hidrógeno. Va a quedar positivo. El oxígeno negativo. Bueno, entonces ahora hay que hacer la eliminación. La etapa de eliminación. En esta etapa de eliminación tengo que sacar el cloro también. Entonces, el nitrógeno libera el protón y retiene ese par de electrones. Entonces el nitrógeno vuelve a tener un par de electrones libres. El cloro se retira llevando sus electrones. Y el oxígeno negativo vuelve a formar un doble enlace con el azufre. Tres movimientos señalados. Acá podemos poner menos
ácido clorhídrico, porque el protón liberado con el cloro van a formar ácido clorhídrico, y dibujamos la estructura molecular. El azufre vuelve a tener los dobles enlaces con los dos átomos de oxígeno y ahora tiene un enlace simple con un átomo de nitrógeno. Nitrógeno, otra vez con sus pares de electrones libres. También no sé si se acuerdan, pero con el reactivo de Hinsberg hacemos el mismo mecanismo. Porque este grupo de azufre, oxígeno y cloro, este sulfonilo, sería cloruro de sulfonilo, es también del reactivo de Hinsberg. También es del reactivo de Hinsberg. Bien. Y vamos al ejercicio 8. Indique cómo llevaría a cabo las siguientes transformaciones. Tenga en cuenta que la síntesis podría realizarse en varias etapas. Bueno, y ese es el último punto. Vamos con el punto 8. Bueno, aquí yo voy a hacer lo que me salga ahora. Si alguno por ahí quiere probar otro camino, otra síntesis, lo puede hacer. Practiquen con eso. No se queden solamente con lo que yo por ahí en este tipo de ejercicio les muestro. Busquen a ver otra manera. Es una forma también de estudiar y practicar distintas opciones. Bueno, tenemos que convertir el benceno en un compuesto que tiene un sulfuro y dos grupos nitro. Bueno, yo lo pensaría de la siguiente manera. Yo lo voy a ir resolviendo directamente. Este, yo pensaría, o estoy pensando en este momento, en lo siguiente. En hacer primero una halogenación. Hacemos una halogenación. Sé que la mayoría utiliza tricloruro de aluminio, bueno, es lo mismo. Catalizador. Entonces con esto obtenemos al clorobenceno. Voy a poner el grupo bloqueante. El trióxido de azufre, o sea, este sería ácido sulfúrico fumante, y el producto principal va a ser en posición 4. Porque los halógenos son desactivantes débiles, pero son los únicos que orientan a posiciones 2 y 4. Y ahora vamos a hacer la nitración. Voy a poner así mezcla sulfonítrica y el cloro orienta a posiciones 2. Bueno, el sulfónico es un desactivante que orienta a posiciones 3, o sea que los dos coinciden en las posiciones. Entonces tendríamos la nitración en posición 2. Después, ¿qué haríamos? Vamos a eliminar el grupo sulfónico para que quede despejado la posición 4, que es la posición mayoritaria. Este era un ácido sulfúrico diluido y queda despejada la posición 4, que es la posición que tiene
menor impedimento estérico, y el grupo nitro orienta a posiciones 3, esta sería su posición 3 con respecto al nitro, y el cloro a posición 4, coincide con la posición 4 del cloro también, la más beneficiada. Entonces, ahí podría ser una segunda nitración, y ya tengo el dinitro. A mí se me ocurrió esta manera de ingresar los dos grupos nitro, porque si yo quiero ingresarlo a los dos juntos, directamente sobre el clorobenceno, es muy difícil que encontrar una temperatura específica en donde, digamos, acá, en el clorobenceno, aquí voy a señalar, va a ingresar en posición 4, va a ingresar en posición 2, pero va a ser muy difícil evitar que no ingrese en esta posición 2 también, porque están las dos posiciones 2 disponibles. Yo voy a estar trabajando mucha temperatura para lograr que entren todos juntos, entonces no voy a poder diferenciar entre dos nitro o tres grupos nitro. Por eso es preferible ingresarlo de a uno. Digo esto yo, ¿no? Capaz que el profesor o la profesora les diga, nada, ingresen todos de una sola vez, ya está, pongan los dos y ya está. Bueno, eso puede ser un criterio. Bueno, una vez que ya tenemos esto, miren, hemos logrado un compuesto aromático, un halogenuro de arilo, que tiene dos grupos atractores de electrones fuertes, como el grupo nitro, en posición 2 y 4. Esto nos sirve para la sustitución nucleofílica aromática. Esto nos sirve para la sustitución nucleofílica aromática. Eh, o sea que aquí podemos agregar ahora un tiolato de sodio, metano tiolato de sodio, para lograr esta sustitución nucleofílica aromática. Esto era como agregar metóxido, como agregar hidróxido. Esta sustitución nucleofílica aromática es por mecanismo de adición-eliminación. Entonces ahí llegamos al sulfuro que nos estaba pidiendo obtener. Ese sería el punto 8, inciso A. El inciso B tiene un alqueno y tiene que llegar a una sulfona. El alqueno tiene 4 carbonos, en la sulfona hay 4 carbonos, azufre y 2 carbonos más. Bien. La sulfona, este, eso tienen que aprender a reconocer, ¿no? Que la sulfona es el producto de oxidación. ¿Se acuerdan que recién vimos con peróxido, vimos la oxidación con el periodato? Que yo le dije, anoten ese periodato porque lo vamos a, no estaba en la diapositiva. Apareció ahí en los ejercicios. Este, bueno, este es de sulfuro. El producto de oxidación del sulfuro produce la sulfona, pero una oxidación exhaustiva, o sea, con peróxido en exceso. Eso forma la sulfona. Entonces quiere decir que yo tengo que llegar, para obtener la sulfona, tengo que obtener el sulfuro. Y para obtener el sulfuro yo tengo un alqueno. Los métodos de obtención de sulfuro son con iones tiolato y halogenuros de alquilo por mecanismo SN2. Entonces ya tengo la respuesta, ya sé cómo hacerlo. El alqueno que tengo tiene
4 carbonos. Entonces acá voy a tener que transformarlo en un halogenuro de alquilo primario. Eso tiene que ser entonces anti-Markovnikov. Ácido bromhídrico en peróxido me va a dar una reacción anti-Markovnikov. Si pongo solo el ácido bromhídrico, se formaría el 2-bromobutano. Ya tengo el 1-bromobutano. Entonces aquí agregamos el anión tiolato para formar el sulfuro. Tiene que tener 2 carbonos, el anión tiolato. Tiene que tener 2 carbonos, el anión tiolato. Entonces ahí actúa como reactivo nucleofílico sobre el bromo, mecanismo SN2, reemplaza el bromo y se forma el sulfuro. Y ahora hacemos la oxidación exhaustiva del sulfuro poniendo peróxido de hidrógeno en exceso y obtenemos la sulfona. Primero se va a formar el sulfóxido y después se va a formar la sulfona. Bien, ahí quedaría entonces el inciso B, la síntesis, ha sido más simple que la anterior, digamos, eh, porque yo la hice, porque yo fui agregando los grupos nitro de a uno, ¿no? Por eso nos quedó más extenso. Bien, perfecto. Entonces, a ver, ya no quedan más puntos. No, ese era el último punto de compuestos azufrados. Ya tenemos entonces la parte teórica y la resolución de ejercicios de compuestos azufrados.